viene ahora una siguiente invitada. Yo estuve conversando con ella al principio. Sí, te vi, Luchito. Porque, de verdad, ¿Qué se ríen? Me encantó toda la historia que tiene Margarita Pagani, italiana, vive en Argentina, y tiene una historia bien particular, por decirlo menos. Ella es voleibolista profesional. Voleibolista profesional. Estudia en Bellas Artes, es artista. Es artista y está haciendo a nivel internacional proyectos de impacto social. Tiene una ONG, nos va a contar de repente un poquito su historia, pero eso te demuestra que no necesariamente tienes que venir pues, de una universidad o digamos, una carrera de administración, economía, o sea, las carreras típicas. No, cualquier persona puede hacer cosas que impacten a la sociedad y lo que vamos a escuchar de Margarita creo que va a ser bien interesante. Sí, me has contado que además ha trabajado con refugiados en Siria. Así es. En Chechenia, me parece. O sea, realmente es una persona que estoy segura que nos va a abrir los ojos y nos va a inspirar de una manera espectacular. Así es. Vamos a brindarle un fuerte aplauso. Ella es Margarita Pagani, es una emprendedora italiana con más de 5 años de experiencia en tecnología, en innovación, en Impact Investing. Es fundadora de Impacton.org y hoy su misión es bajar los riesgos de la inversión de impacto para el desarrollo sustentable. Recibámosla con un fuertísimo aplauso. Margarita, por favor. Gracias. Hola a todos, muchas gracias por la presentación. La primera pregunta que quiero hacer a todos es, ¿cuántos acá quieren un cambio? ¿O sueñan en generar un cambio también? Lo primero que les quiero contar de mí, como mencionaron, me considero, como muchos de ustedes sin duda, una ciudadana del mundo. Estamos acá en Lima, como bien saben, estoy viviendo en Córdoba y vengo de Milán. Y realmente creo que, para contar un poco más de mi historia, antes de contarle lo que estoy haciendo ahora, dejé bastante claro, bastante temprano, que lo iba a hacer a mi manera, lo que iba a generar a mi manera el cambio que soñaba desde muy chica. Acá a la izquierda, por ejemplo, pueden ver cuando comuniqué a mis padres que me iba de casa. Porque les dije, mira, quiero ver el mundo, para lo cual quiero ir. Tuve la suerte de tener padres que a un planteo de este tipo me abrieron la puerta de casa, se fijaron dónde fui, fui a mi abuela, a una cuadra, y me quedé a jugar ahí, pero estaba con mis cosas pensando en lo que yo quería hacer. Y eso quedó como un norte marcado realmente en mi vida. Como mencionaban antes, tengo una historia un poco particular de lo que fue mi experiencia hasta hoy. Como mencionaron, estudié Bellas Artes en Milán, después estudié en Bilbao, hice un intercambio y era jugadora profesional de voleibol en Italia. Como pueden ver, ¿no? Bastante alta. Después, ya a través de mi carrera de Bellas Artes me di cuenta que mi real pasión en las artes, en la comunicación, iba a todo lo que era más sociología y psicología de la imagen y de la comunicación. Y cuando hice mi tesis, en 2011, y me licencié, pasa algo que pasa muy seguido a nosotros estudiantes. No tenía idea qué iba a hacer de mi vida. En particular, en Italia, no sé cuánto lo saben acá, en 2008 hubo un grande golpe de crisis económica mundial y hubo un segundo golpe en 2011, puntualmente me licencié en 2011, y con una carrera de Bellas Artes todo el mundo me decía, no hay forma, no hay forma. No hay forma que encuentres trabajo, no hay forma que puedas hacer lo que sueñas. Además, yo no soñaba hacer cosas puntualmente artísticas, siempre tuve una vocación social muy fuerte. Entonces hice también otra cosa que hacen muchas personas, me fui. Me fui en el sentido que a veces hay un contexto alrededor tuyo que te dice, no puedes, y la manera más sana de protegerte de eso y de crear tu propia respuesta es tomar la sana distancia que te permite ver las cosas en perspectiva. Porque realmente lo que seguía pensando todo el tiempo era, como yo quiero vivir, contra como ellos, sociedad, familiares, amigos, etc., quieren que yo viva. Y yo no estaba dispuesta, como les dije, terca desde muy chica, a aceptar un compromiso tan grande. Pero también me acuerdo de una frase que encontré durante mis viajes ese verano que decidí retirarme de los acantilados bilbaínos, que es, moverse acaso no es evolucionar. No es que si sigues escapando de los contextos o de la incomunidad o de tus dudas, resolverás realmente algo. Y entonces empecé a sentarme y entender, bueno, olvídate de lo que se cree que vos puedas hacer,
con tu background, con lo que hiciste, y realmente pregúntate qué es que quieres hacer por lo que te importa. Yo tenía muy claro desde muy chica que estaba muy interesada en las causas sociales, pero no estaba decisamente interesada en temas de voluntariado, como que siempre estaba buscando una forma más sistémica y más eficaz, funcional, de atacar las causas sociales. Y obviamente me di cuenta que causas sociales realmente es un término muy amplio, porque atrás del concepto de causas sociales hay mucho más. Y otra cosa que siempre me llamó la atención es que nuestra generación, sobre todo, tiene la capacidad de utilizar una tecnología que está mucho menos disfrutada o usada por su real potencial. Esta frase es real. Nuestros smartphones tienen más poder computacional del apoyo que llevó 2 personas a la Luna. Y lo que hacemos, generalmente, es simplemente interactuar entre nosotros sin realmente pensar qué significa la tecnología que tenemos y cómo se puede usar para el bien de los demás y un futuro mejor, más inclusivo. Obviamente la respuesta de la mayoría de la gente era nerd. Otros menos gentiles eran simplemente está loca. Pero realmente como que volvía a ese mismo patrón de hay algo ahí y no quiero que se vaya, no quiero rechazar ese llamado que tengo interno, por más que realmente no sepa todavía qué forma darle. Entonces, a lo largo de varios años, en 2012 todavía estaba jugando como jugadora profesional de voleibol, empezaron a pasar una serie de cosas, de experiencias que yo creo que realmente cuando puedes mantener tu norte y mantenerte firme en lo que sientes adentro, que vos mismo crees que es posible o justo o mejor para vos, realmente empiezan a pasar cosas que en ninguna manera habrías podido calcular. Una de esas fue una campaña en 2012, que es una de las campañas que levantó más fondos en la historia. Es una campaña sobre Kony respecto a un proyecto, a un problema en Uganda, que investigué a fondo y que me hizo entender esta campaña era falsa, o sea, era realmente una propaganda para levantar fondos y ayudar a una ONG a llevar ayuda armado, o sea, militares, desde Estados Unidos a Uganda, para explotar aún más la región, porque habían perdido los permisos gubernamentales para hacerlo, pero en la campaña obviamente se hablaba de cosas muy lindas, como la ayuda a los niños, o el acceso a la educación y los sueños del futuro, y todo se hizo por social media, y ahí empecé a decir, esto de la tecnología y el impacto social cambia, y cambia pronto. Lo segundo que pasó, ¿cuántos de ustedes conocen el movimiento Occupy Wall Street de Estados Unidos? Occupy Wall Street fue un movimiento en 2011 que planteaba una polémica socioeconómica. ¿Por qué el 1% de la humanidad tiene el 99% de los recursos? ¿Y por qué el 99% de la humanidad no tiene decisiones o no tiene realmente los recursos necesarios para hacer su vida como quiere? Ese movimiento llegó a Italia bajo un paraguas ligeramente diferente en 2012 que decía, en lugar que simplemente una protesta socioeconómica, se sumó el aspecto cultural. La crisis económica nos deja desafiados. La única manera realmente de enfrentar estas crisis es juntarnos, hablar, hacer comunidad, realmente encontrar una diferente manera de hacer las cosas porque está claro que los modelos que usamos hoy no dan. Y cuando pasó en Italia, terminé involucrada porque tomaron un edificio abandonado para crear el primer centro de co-creación ciudadana para políticas sociales inclusivas. Un proyecto que yo terminé liderando en el sentido que lideré la mesa de coordinación con la ciudadanía en la pública administración porque sabía los idiomas. O sea, todo eso que me decía causas sociales, pero vos haces voleibol y estudiaste Bellas Artes, o sea, causas sociales y política social es para gente que eligió otra carrera. Y realmente la vida me demostraba otra cosa y tuve que hacerle caso. Entonces, el año siguiente, en 2013, empecé a trabajar en mi primer proyecto, una empresa tecnológica que desarrolló una plataforma gracias a haber entrado en el proyecto Startup Chile, en el programa, que permitía agregar una etapa previa a los programas de sector público y privado de innovación social, donde se involucraba a la ciudadanía y los beneficiarios en preguntarle, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que ves vos que yo, institución o yo, inversor, no veo? ¿Y cómo podemos realmente diseñar un programa que esté cerca a los problemas que tú ves? Cuando estamos en esa etapa, entonces un año en Chile, publicamos la primera versión de la plataforma, pasó algo que cambió mi vida para siempre. La crisis de refugiados en Europa, que ya venía empeorando, encontró su ápice en agosto de 2015. Y fue ahí que de vuelta pasó un llamado
de vos quieres utilizar tecnología para impacto social y empiezan desde tu propia casa, de Sur Europa, a necesitar personas que sepan utilizar la tecnología para una respuesta humanitaria que está superando a los gobiernos mundiales. ¿Qué quieres hacer? ¿Quedarte en Chile? ¿Volver a casa? ¿Ocuparte de las cosas que más te mueven y más te hacen soñar todos los días? Decidir. En particular, hubo un proyecto que se ocupaba de dar a los refugiados con tecnología en centro del usuario información clave respecto a la localidad donde se encontraban, en 5 idiomas, y de una manera que gastara menos batería posible de los celulares y fuera accesible con baja señal de Wi-Fi, que es lo que pasa cuando vos tienes un smartphone, acabas de cruzar el mar y te encuentras en un campo de refugiados o en una localidad donde, si es que tienes una taca de señal. ¿Cómo podemos proveer a estas personas la información que necesitan para estar salve, para estar bien? Están huyendo de la guerra, no están viniendo para quitarnos trabajo o molestarnos. Si fuera para ello, estarían en su casa en paz, como nosotros estamos en nuestras casas. Decidí y vi que para la estrategia de este proyecto se requería mi presencia en los campos. Y fue así que decidí ir en Grecia, primero los campos en Atenas y después en Idomeni, que es la localidad al día de hoy peor de la crisis de refugiados en Europa, o sea, en todo lo que es la región no oriente, no este. Idomeni es esa frontera donde todas las nacionalidades de personas se tienen que parar porque solo pueden pasar y seguir su viaje a través de Europa iraquí, sirianos y afganí, porque son los que están declarados refugiados de guerra. Pero estos cubren más o menos el 40% de los refugiados. Todos los demás están ahí, todavía. Entonces, aparte, obviamente, ser, como se imaginan, la experiencia más impactante en mi vida, empecé realmente a preguntarme qué es impacto social. ¿Por qué acá en Idomeni, donde estoy yo, están las fundaciones de todo el mundo, están Naciones Unidas, los gobiernos hablan de esto a nivel mundial, la prensa también, y sin embargo no podemos responder a esta crisis humanitaria? Pero no es que no podemos, no se puede resolver el problema. No llegamos ni siquiera a un 1%. Entonces empecé a preguntarme y a investigar por qué se habla tanto de todos los recursos y toda la necesidad y siguen saliendo a la luz escándalos. Y empecé a ver que no era solo para la crisis de refugiados, que puede ser que es una crisis humanitaria que nos está superando o es muy de repente, si queremos, sino que realmente pasa con todas las causas sociales del mundo. Seguimos teniendo grandísima inversión público-privada en lo que es desarrollo sustentable o impacto social y siguen habiendo escándalos, sobre todo, funnily enough, de las organizaciones más grandes del mundo. Entonces empecé a chocarme con el concepto de impacto mal hecho. ¿Qué impacto? Que se supone lógicamente que deberían tener las personas más capaces de responder a una emergencia humanitaria y de vida o muerte a veces de personas, son la misma organización o personas que no lo logran, por una razón o por la otra, generalmente muy complejas. Y en 2015-2016 creo que todos sabemos que el mundo no la pasó exactamente bien. Nadie, creo, desea otro 2016. Y además, en 2016 pasó esto. ¿Cuántos conocen estas agendas? Son las agendas que se firmaron en París y en Europa el año pasado que generan una obligación o un vínculo a los gobiernos de todo el mundo de invertir más fondos, gobiernos públicos, pero también empresas privadas, en el desarrollo sustentable global, inclusivo, con objetivos como erradicar la pobreza, por ejemplo, como desafíos muy grandes para 2030. Lamentablemente, ¿cuántos de ustedes creen en este tipo de planteos institucionales? Esta generalmente es nuestra reacción. Y no es porque somos cínicos o negativos o no creemos en las instituciones porque no. Es porque lo que veíamos antes, o sea, hay constantes pruebas que lo que realmente se plantea por una institución o una empresa o una ONG, pasa algo en el medio y no llega al terreno. No llega realmente con la efectividad que estos problemas requieren porque, repito, es vida o muerte de las personas. Entonces empecé, después de mi experiencia en los campos refugiados, a decir, ok, me parece que tenemos que hacer un paso atrás y
reevaluar el rol tanto del impacto social a nivel emprendimientos, proyectos, soluciones, comunidades, e inversión. No hay una sin la otra, ¿no? Puede haber inversión, a veces pasa, hay inversión, no hay buenos proyectos, pero ninguno realmente puede sobrevivir sin el otro. Entonces la oportunidad está por ambas partes. Pero, y es un poco lo que venimos hablando hoy, la inversión de impacto al final del día, quien tiene los recursos para ejecutar cosas, termina teniendo una voz un poco más fuerte en qué se quiere plantear. Te doy este recurso, público o privado, hagamos esto. Entonces, ¿cuántos, por ejemplo, me podrían decir, hablando de impacto social, que WhatsApp es un proyecto de impacto social? Ay, muy bien, me caen muy bien. WhatsApp es un proyecto tecnológico, pues probablemente todos los tenemos acá. Levanten la mano quien tiene WhatsApp y quien usa WhatsApp. Y es uno de los proyectos que generó un impacto social, por ejemplo, entre los varios, unió y volvió a unir familias en todo el mundo. Grupos familiares o grupos de amigos también, que no se hablaban por se fueron los hijos de la casa o los padres están en otro lugar, no se hablaban. Ya no había el costumbre de levantar el teléfono y a veces estamos al extranjero. Hoy, ¿cuántos tienen un grupo de familia en su celular? Eso es un ejemplo del hecho que tal vez el impacto social tiene que ser redefinido, sobre todo y además desde el rol de la tecnología. Otro proyecto, este proyecto se llama PlayPump. Es un proyecto muy famoso, entre muchos reportes, porque también fue uno de los proyectos que más levantó fondos en la historia de las ONG, de los proyectos de desarrollo comunitario. Básicamente es una tecnología que permite que esa pompa de agua se alimente de los niños que juegan en la rueda. Suena genial, ¿cierto? Entonces sonó tan genial que filántropos e inversores de todo el mundo decidieron poner plata para replicarlo en toda África y en otros países también. Porque suena genial, porque es lógico. Si hay una pompa y hay que hacerla funcionar y los niños quieren jugar porque es obvio, ¿por qué no? Esto fue uno de los proyectos que generó los peores impactos sociales en la historia. Porque vos no puedes pedir a un grupo de niños que no tienen agua, no tienen comida o tienen 50 grados en la sombra de hacer funcionar una pompa de agua. Y cuando no lo hacen los niños, lo hacen las mujeres. Porque teóricamente los hombres están tratando de estar trabajando en algún lugar. Por lo cual, o los niños tienen que estar jugando en eso en lugar que estar en la escuela. Entonces, realmente se necesita revisitar lo que es la inversión de impacto y cómo se ejecuta el impacto a nivel internacional. Porque generalmente lo que pasa, sobre todo emprendedores y académicos, generalmente vemos este tipo de problema. En un emprendimiento tech hay un proveedor, una startup, una persona y hay un problema o un cliente y se empieza a discutir el problema y hay idas y vueltas entre cómo te doy lo que vos quieres y cuánto me pagas hasta que se encuentra un acuerdo. En impacto social realmente el problema es un poco más complejo porque tu solución va a un beneficiario que la mayoría de las veces no te paga, entonces tienes que encontrar manera que te pague alguien más, que sea una empresa, que sea un gobierno, otros actores, pagarte o donarte fondos, y esto lo hace obviamente mucho más complejo para manejar. Y acá es donde se ve que algo hay que cambiar, porque esto hoy se maneja con te cuento mi historia, suena bien, ayúdame. Y lo que se pierde es el beneficiario. Lo que se ejecuta no sirve al beneficiario o genera un impacto negativo. Realmente la diferencia se dice entre un negocio tradicional y una empresa o un proyecto de impacto social es que cuando el negocio quiere o apunta a hacer una exit o a vender su empresa, teóricamente la ONG o la fundación o la empresa social apunta a resolver el problema, ¿cierto? No. Y no porque no son capaces o porque no tienen la capacidad ejecutiva, sino porque son complejos los problemas sociales a un nivel que nunca jamás se podrán resolver por una empresa. Además, el concepto de querer solucionar un problema es algo que viene también de nuestro cerebro. Estamos convencidos, viendo problemas alrededor nuestro o en nuestros celulares y en los medios, que hay que solucionarlo. Tengo hambre, lo soluciono. Quiero luz y hay oscuridad, enciendo la luz. Tenemos la tendencia a pensar de esa manera y esto hace que, al no poder resolver el problema de impacto social, se genere aún más frustración de la que genera el problema o los problemas mismos. Porque nuestro cerebro está acostumbrado a que, bueno, no lo puedo solucionar, lo ignoro,
Y de ahí empieza toda la ignorancia de los problemas sociales o la distancia de la vida pública o cosas así. O una respuesta y una frustración y una violencia pare a lo que percibimos. Yo no voy a portarme bien porque no se portan bien conmigo. Yo no voy a generar un cambio positivo, no voy a hacer lo que realmente se debería hacer porque nadie lo hace, es evidente. Y esto realmente perpetúa aún más estos problemas que teóricamente estarían a resolver. Respecto al rol del impacto social y de la inversión de impacto, este es el problema. Hasta cuando una persona encuentra una solución que funciona, la mayoría de las veces la escalabilidad de esa solución, de un punto de vista financiero y logístico, es muy compleja. Y cuando vos quieres alcanzar más personas, es muy difícil que vos puedas realmente ir mejorando y no empeorando mucho tu impacto, la calidad de lo que haces. Esto es un problema grande. ¿Cuántos de nosotros conocen un proyecto que están seguros al 100% que está teniendo un impacto positivo y es sustentable? Tenemos una persona, 2. ¿Creen que esas soluciones se podrían replicar o podrían ayudar a más personas si se escalaran o replicaran? Están muy callados, chicos. La realidad es que obviamente cuando encontramos una solución que está funcionando, queremos que se replique. Es la forma natural de hacer las cosas. Si esto funciona y está probado, queremos que se replique. No se puede escalar, encontremos otra manera. Las mayores barreras al día de hoy para la inversión de impacto, para la escalabilidad, es, como mencionamos, la complejidad de los problemas, el funding emocional, como el crowdfunding o como las donaciones. Te doy plata porque suena bien. Es verdad que te hace sentir mejor y que seguramente hace sentir mejor quien tiene el proyecto, pero no está creando la referencia necesaria para saber realmente qué es lo mejor para el contexto que se quiere, de alguna manera, mejorar. Small is better. Muchos proyectos sociales creen que mantenerse en escala chica haga que su impacto sea mejor. Y en muchos casos es así. Pero hay 2 opciones. Si te quedas chico porque tu impacto tiene que quedarse chico, porque tu solución tiene mucho que ver con tu contexto y no tiene nada que ver con tu contexto en otras partes, bueno, pero si tu solución puede escalar o se puede replicar o puede afectar a otras personas que vos nunca vas a tener los recursos para ayudar, déjalo abierto. La duplicación de esfuerzo y la IP protection y la competición. Al estar muy chicos y al querer solucionar de manera individual un problema en la misma localidad, sabemos todos qué pasa cuando en una misma ciudad o localidad hay varias soluciones que tratan de hacer lo mismo. Hay competición, entonces si yo compito por el mismo fondo gubernamental porque no hay inversión de impacto, no quiero darte mi idea, no quiero que nadie sepa cómo lo hago bien, el resultado que es lo que realmente funciona se queda en los bolsillos de alguien. Y esto también es algo que la inversión de impacto puede cambiar. La ausencia de modelos claros de escalabilidad. La escalabilidad, como la pensamos, es yo tengo algo bueno, tengo más margen económicos o encuentro financiación para escalarlo y lo gestiono yo. Realmente no es la única opción. Es una opción que funciona por muchas empresas, pero no es algo que realmente pueda funcionar para todas las soluciones de impacto social. Falta de medición de impacto, cómo se mide lo que funciona o que no funciona, y desconexión entre los fondos, la calidad del proyecto y beneficiario. Si hay 5 proyectos similares, parecidos, el beneficiario no puede decir en ningún momento esto funciona, esto no, esto no, esto no, no se puede mejorar la inversión de impacto tampoco. Esta es una de los esquemas que se pueden ver para qué se puede escalar de impacto social. ¿Cuántos elementos hay que tomar en cuenta para la escalabilidad del impacto social? Cuando realmente los elementos de ese esquema se reducen a 4. ¿Qué se puede escalar? ¿Un programa? ¿Solo un programa? ¿Una organización entera o una práctica? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se evidencia cuáles son los elementos de un contexto originario, de un contexto destinatario para evaluar para esta escalabilidad? El modelo de escalabilidad y con quién escalarlo. Estos 4 elementos que usamos normalmente en las empresas faltan siempre de la parte del contexto, porque teóricamente una tecnología puede funcionar igual. WhatsApp funciona igual acá que en Italia, pero un proyecto social tiene que tomar en cuenta esos contextos. La evidencia de impacto social, cómo se mide, todas esas cosas son muy nuevas y las agendas de las instituciones que tanto nos hacen indignar realmente deberían estar teniendo esto como prioridad en lugar que decir, bueno, vos trabajas por la pobreza o por el agua o por el hambre.
Y estas son las 3 opciones para escalar impacto social, donde la inversión de impacto tiene la posibilidad de ver si un proyecto es mejor hacerlo escalar de una manera hands-on o completamente propietaria, con una simple afiliación o con una dissemination. A veces las soluciones tienen simplemente que ser dejadas libres de ser replicadas de otras comunidades porque nunca esa solución va a poder escalar de manera centralizada. Entonces, ¿qué falta? Hacer que el impacto social esté considerado el emprendimiento de todo el mundo. Cualquier proyecto, lo hemos visto, WhatsApp o muchos otros, tiene un impacto. Por más que lo queramos considerar o no, por más que lo queramos medir o no, realmente tiene un impacto. Y empezar a medir ese impacto permitirá a esos emprendimientos y proyectos de empezar a hacer mejorar las cosas no solo de un punto de vista económico, sino social y ambiental y cultural también. Y a veces hasta político. Backbone Organization, empezar a hacer que haya agencias que simplemente se encarguen de hacer que estas soluciones viajen y se compartan. Y la esclavitud con medición. Sin medición no se puede saber qué hay acá ahora que se pueda usar en otra parte o qué soluciones hay ahora en alguna parte del mundo para aluviones que podrían estar utilizando Perú y Lima ahora. Y esto, para cerrar, es lo que hago hoy. Después de toda esa experiencia en los campos de refugiados, decidí dedicarme a encontrar esas soluciones que no tienen el potencial de escalabilidad centralizada, que pero tienen el potencial de escalabilidad con diseminación o afiliación. ¿Cómo los encuentras? ¿Cómo los reconoces? ¿Y cómo haces que lleguen a todas las personas del mundo que lo necesitan? Entonces, son soluciones probadas, se baja el riesgo de inversión para la replicabilidad y para la ejecución, porque es una solución probada, te digo cómo se hace. Y creamos también programas multidisciplinarios para que estas soluciones se incluyan en programas de educación. Para quien estudia negocio o emprendimientos sociales o finanza social o política pueda empezar a trabajar con estos casos tan difíciles para encontrar y generar conocimiento o que los estudiantes puedan levantarse y decir, esto quiero que pase en Lima o esto quiero que pase en donde sea. Esta es la página. Vamos a lanzar ahora en abril con los primeros 30 proyectos que vienen de diferentes categorías y que se pueden utilizar en diferentes contextos. Acá rápidamente les enseño algunos casos. Litro de luz ya existe en 27 países del mundo. Lleva una botella de agua, un micropanel solar y un microcircuito para dar iluminación gratuita 2 años y medio a una comunidad. Y esto es algo que las comunidades aprenden a hacer para que por su propia cuenta no solo puedan arreglar las lámparas si se rompen, sino llevarlas y construirlas para otros pueblos también. Laboratorio de riesgo, con material reciclado, hacer sensores de alerta temprana para problemas de cambio climático. Aluviones, por ejemplo. Terremotos, fenómenos del Niño, contaminaciones. También bajo riesgo, baja inversión, pero altísimo impacto en la calidad de la vida de las personas y en el empoderamiento de las comunidades. Áreas de juego. Material reciclado para dar áreas de juego a escuelas que no tienen los recursos para tenerlos y que pueden incluir deporte o actividades al aire libre para niños que diversamente no lo podrían tener. Viviendas sustentables, siempre material reciclado, poder hacer duchas donde el agua está automáticamente calentada por la luz del sol y por ni siquiera paneles solares, son plásticos negros que permiten que el agua se caliente y esto lleva a la posibilidad de una ducha y de dignidad en comunidades que no tienen acceso a agua o a ducha. Imagínense si todos en el mundo pudieran reconocer si su solución puede escalar o no, y si no puede escalar, que la puedan dejar libre, que puedan decir, te la dejo, mantén mi nombre, te la dejo, simplemente decí en tu página que era mía y úsala como quieras, adáptala a tu contexto, empodera a tus comunidades también. Muchas gracias.